Hola, somos TAM. Bienvenido al podcast ADN Transformador. Este es un espacio en el que puedes ser parte de una conversación que te ayude a actuar para transformar y construir el mundo y el futuro que deseas. Hola, hola, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este nuevo episodio del ADN Transformador. Mi nombre es Andrés Novoa, me han escuchado anteriormente en este podcast y hoy estoy aquí para traerles un tema que está siendo relevante para mí y que creo que puede ser muy relevante para ustedes, sobre todo muy relevante para todos aquellos que son agentes de transformación o que estamos en el camino de querer ser agentes de transformación. Y es un tema que tiene que ver con lo que está pasando hoy en día en el mundo también. En los días en que estoy grabando esto, estamos cercanos a cumplir casi 2 meses, creo yo, de todo lo que ha venido pasando en Israel y la Franja de Gaza entre los israelíes y los palestinos. Estamos cerca de cumplir casi un año y medio quizás de lo que ha venido pasando en Ucrania. Eh, y seguimos estando o seguimos atravesando un momento de grandes crisis y de grandes dificultades y de grandes retos quizás como humanidad. De pronto lo que yo estoy diciendo, no, yo creo que lo que estoy diciendo no es nuevo para casi nadie. Sin embargo, eh, hay algunos de nosotros que tenemos dificultad para, para enfrentar esa realidad. Incluso algunos de nosotros preferimos decir, ay no, otra vez no me venga con noticias negativas. Pero hay cosas que están pasando, hay cosas que están pasando y como decimos acá, no podemos tapar el sol con un dedo. Y lo más importante que quiero hacer en esta invitación de este episodio de hoy no es a mirar todo lo malo que está pasando, es a mirar cómo nos desafía y cómo nos desafía en algo, cómo nos desafía a estar en un estado o no de elección. Me recuerda mucho una historia que yo cuento a veces en el 2009 cuando iban a ser mi hijo Alejandro, nuestro hijo con Carolina, el mayor de ellos, Alejandro, el menor es Federico. Y yo estaba frente a un tablero mirando qué era lo que estaba pasando en el mundo. ¿Y a qué mundo? La pregunta fundamental detrás de esa mirada al tablero era, ¿a qué mundo estoy trayendo a mi hijo? Y en ese momento me di cuenta de varias cosas. Me di cuenta de mi resignación, mi sensación de impotencia, mi sensación de miedo, mi sensación de resentimiento, incluso de rabia, de dolor, de tristeza, muchísimas cosas que estaban pasando. Pero sobre todo me di cuenta de que nada de eso me movía a la acción. Era simplemente una excusa para decir, todo esto que está pasando no tiene nada que ver conmigo y no hay nada que yo pueda hacer. Y tengo la fortuna de que gracias quizás a mi formación, yo se lo atribuyo a mi formación previa como coach y a otras cosas que venía haciendo en la vida y aprendiendo y personas que me estaban influenciando, me di cuenta de eso que me estaba pasando. Me di cuenta de lo que me pasaba frente a lo que estaba pasando en el mundo, frente a la proyección que yo tenía o a la historia que yo me contaba en mi mente de lo que podía pasar si yo traía a estos niños al mundo y el mundo en el que ellos iban a poder vivir. Y tuve la fortuna de poder entrar en un espacio y en un estado de elección. Y de eso es de lo que quiero hablar hoy, de significa estar en un estado de elección. Pero antes de entrar en qué significa estar en un estado de elección, yo quiero hablar primero de qué significa no estar en un estado de elección. ¿Por qué? Porque hay veces eso es lo que pasa por defecto. Cuando estamos como en la inercia y en la deriva de la vida, hay veces no nos damos cuenta que frente a lo que pasa, no estamos en un estado de elección. Un estado de elección nos conduce a ser capaces de actuar, de tomar acción. Y acción, en este contexto, lo estoy utilizando como una palabra que se refiere a hacer algo que cuida de lo que nos importa a nosotros, de lo que es importante para nosotros cuidar. Entonces, primero que todo, quiero ver que encontré y he encontrado. Pensé que este iba a ser un episodio súper cortico, igual y lo voy a mantener corto,
pero no va a ser tan corto como me imaginaba porque este es un tema que me apasiona y es un tema que me parece supremamente relevante. Entonces me puse a investigar un poco para poderle dar algún fundamento adicional a lo que quería decir acá. Y me encontré con que los seres humanos, cuando estamos en un estado de no elección, tendemos a tener tres categorías de comportamientos. Y, y bueno, cada uno de ustedes juzgue esas categorías, primero que todo, si le parecen positivas, negativas y que los empodera o no los empodera, pero adicionalmente, si dense cuenta, más que juzgar, dense cuenta de si es algo que a ustedes les ha pasado alguna vez. A mí me pasan las tres categorías y los comportamientos de cada una de esas categorías me han pasado muchas veces en la vida. Y era lo que me pasaba en ese ejemplo que les conté o en mi anécdota del 2009, cuando estaba parado frente al tablero pensando en el mundo a lo que iba a traer a mis hijos. Y el caso es que los comportamientos que adopta cada persona dependen de una serie de factores, como la personalidad de la persona, la situación específica en la que se encuentre y especialmente los recursos que tiene para hacer frente a la situación. Quiero enfocarme al final de contarles estos comportamientos justamente en los recursos, porque estar en un estado de elección o no es una elección también. Entonces yo quiero invitarnos a que podamos estar en un estado de elección frente a lo que sea que está pasando en el mundo, frente a lo que sea que está pasando en nuestras vidas. No tiene que ser algo que está pasando allá afuera en el mundo. Puede ser que algo que está pasando en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestro círculo de amigos, en nuestro trabajo o incluso simplemente internamente, algo que nos está pasando internamente. Pero bueno, ¿cuáles son las tres categorías de comportamientos? Hay comportamientos que son pasivos o que son sumisos. Esa es la primera categoría. En estos comportamientos hay comportamientos que se derivan de la resignación, comportamientos que significan sumisión, que significan pasividad, que significan falta de iniciativa. En pocas palabras es cuando bajamos las manos, cuando decimos aquí no hay nada que hacer, esto no es posible, nada puede cambiar, las cosas son como son. Hay una frase que últimamente ha sido muy relevante en algunas conversaciones en las que estaba y es la frase de es como es o eso es lo que hay. Y está bien, eso puede implicar una cierta aceptación para algunas personas, pero para otras personas puede significar simplemente aceptar una situación de manera simple sin intentar cambiarla, donde quizás tendemos a seguir ciertas normas y expectativas sociales sin cuestionarlas, incluso cuando no estamos de acuerdo con ellas. O entonces nos sometemos a la autoridad de algunas personas o a las órdenes de algunas personas sin cuestionarlas, por temor a unas supuestas consecuencias. O nos volvemos simplemente pasivos, sin buscar activamente soluciones o alternativas a las situaciones en las que nos encontramos. O simplemente tenemos falta de iniciativa, no proponemos nada, no se nos ocurren ideas. O incluso peor, que esta ya me parece que sale de lo pasivo a lo agresivo o destructivo, que es la segunda categoría. Y es que nos volvemos cínicos. Y es como, ¿cómo se le ocurre a usted pensar en posibilidades si no se da cuenta de cómo están todas las cosas y si no se da cuenta todo lo que yo he tratado de hacer? ¿En serio? ¿Qué es todo lo que has tratado de hacer? Pero entonces dejamos de ser proactivos para tratar de ir tras nuestras metas, tras nuestros sueños. Esa palabra, nuestros sueños, los resignamos, los vemos como utópicos y dejamos de ir tras de ellos. Esos son comportamientos pasivos o sumisos. Hay una segunda categoría, y la segunda categoría son aquellos comportamientos agresivos o destructivos. Entonces aquí entramos en un lugar en donde aparece el resentimiento, en donde estamos cumpliendo como a ciegas, en donde incluso hay veces lo que tratamos de hacer es tomar el control a toda costa, sin importar, o más bien, pasando por encima de la libertad, incluso propia y de otros. Ahí es cuando las personas muchas veces nos sentimos atrapados, nos sentimos sin opciones. Y es posible que desarrollemos este sentimiento del resentimiento, este estado anímico del resentimiento, donde lo que empezamos a hacer es a buscar culpables por todas partes y no asumimos la responsabilidad de lo que hacemos, de nuestras elecciones y de las consecuencias de nuestras elecciones.
Y esa es una consecuencia importante de este tipo de comportamientos que son agresivos o destructivos. Por supuesto, sin darnos cuenta el daño que le hacemos a otros, porque pensamos en la venganza, pensamos en el castigo, pensamos en la revancha, o pensamos simplemente en cómo estar a la defensiva. Y a veces estar a la defensiva implica buscar que el otro sea menos para que nosotros podamos ser más. Otro tipo de comportamientos. Y la tercera categoría de comportamientos que encontré y que me parece también muy interesante compartirles es los comportamientos de escape o de evasión. Y en estos comportamientos, especialmente cuando las personas como que nos sentimos sobrepasadas o abrumadas o estresadas y sentimos que no tenemos, que hay una falta de elección, que es un sentir. Y entonces, ¿qué hacemos? Evadimos el conflicto. Entonces, tratamos de evitar el conflicto o el enfrentamiento con otras personas, incluso si estamos en desacuerdo de opinión o incluso si vemos que nuestros valores pueden estar afectados, pero evitamos el conflicto. Eh, el autoengaño, donde quizás nos engañamos sobre nuestros propios sentimientos, los tratamos de adormecer, donde quizás nos engañamos sobre nuestras propias necesidades o deseos. Es como que no, yo ya no quiero esto. Lo queremos, pero no lo quiero porque al final del día es como que mejor no confrontar eso, mejor evitar ese tema porque igual y no se ve posible. Eh, evitamos o evadimos confrontar la realidad que no es cómoda, una realidad que nos saca de nuestra zona de comodidad, de confort y que nos lleva a esa zona incómoda. Nos victimizamos porque tendemos a adoptar este papel como de víctima, este rol, y todos hemos estado ahí, yo no estoy juzgando a nadie, yo he estado ahí muchas veces y sé que voy a volver a estar ahí porque por más práctica que tengo, sé que todavía me falta mucho, pero ese es el lugar en donde nos sentimos como eh, indefensos, donde todo lo externo y todos los demás tienen más poder que nosotros mismos y por lo tanto sentimos que no tenemos control sobre nuestra vida. Y todo lo que nos pasa depende de algo o de alguien más y especialmente externo, no de nosotros. No asumimos la responsabilidad. Y está la apatía también, la apatía que hace que no, nos sintamos sin influencia en nuestro entorno, que perdamos el interés, que perdamos la motivación, incluso nos aislamos de las demás personas. Ahí estamos en un comportamiento de escape o de evasión. Nos distraemos con actividades que son poco productivas. Nos adormecemos con el entretenimiento, con la tecnología. Nada de malo con el entretenimiento, nada de malo con la tecnología, pero puede ser que lo hagamos para intentar escapar de ciertas situaciones. Y si eso ocurre de vez en cuando, no pasa nada. Pero cuando esto se convierte en un patrón recurrente, cuando es una característica constante de nuestra vida, entonces nosotros vamos a terminar con una sensación de falta de control y de bienestar. Eso es lo que significa, en últimas, ver la consecuencia de la falta de elección. Cuando nosotros no somos responsables o estamos ciegos a la responsabilidad, entonces no tomamos en cuenta las consecuencias de nuestras elecciones. Cuando asumimos la responsabilidad, entonces estamos eligiendo una postura, una parada en la vida, en donde elegimos en favor de aquello que nos importa, en donde desde nuestra parada, sin importar lo que esté pasando, no dejamos de hacer nuestro mejor esfuerzo, no dejamos de hacerlo, no podemos dejar de hacerlo. Es nuestra elección, porque estamos conectados con aquello que nos importa. Y entonces empezamos a tener en cuenta las consecuencias de nuestras elecciones y hacernos cargo de lo que nos importa a nosotros individualmente, pero también de lo que les importa a los demás que están alrededor nuestro y que nos importan a nosotros también. Entonces, ¿para qué o por qué entrar en este estado de elección? Primero que todo, para prevenir algunas de las consecuencias ya negativas que les acabo de contar, que yo creo que nos damos cuenta de que no nos sentimos bien cuando estamos así. No nos sentimos bien cuando estamos evadiendo, no nos sentimos bien cuando estamos sumisos, no nos sentimos bien cuando estamos agresivos o destructivos. Yo por lo menos no me siento bien.
fue parte de lo que me pasó en el 2009 cuando me di cuenta de lo que me pasaba cuando yo pensaba en el futuro, cuando me daba cuenta de lo que me pasaba con las noticias, con las guerras, con la situación, en fin, con todo lo que yo veía. Y fue poder entonces entrar en un estado de elección. Desde un cierto lugar, mis hijos estudian en un colegio que tiene un modelo de educación que se llama la teoría de la elección, justamente. Y en la teoría de la elección hablan de la elección como una necesidad básica de la libertad. Entonces, poder entrar en el estado de elección nos permite entrar en conexión con nuestra propia libertad y satisfacer esa necesidad de libertad. Pero además, además, la elección es necesaria para movernos a la acción. La acción nuevamente entendida como aquello que cuida de lo que nos importa cuidar, no como la actividad, porque ahí es donde podemos estar en evasión o desconectándonos o adormeciéndonos. No, como aquello que cuida de lo que nos importa cuidar. Nosotros en el TAM hemos trabajado en entender qué significa y cuál es el paso por el cual pasamos los agentes de transformación para realmente ser agentes de transformación y estar en acción. Una acción llevada a proyectos, a iniciativas. Y nos damos cuenta que el lugar en donde arrancamos muchas veces es en la falta de conciencia, en la inercia del día a día, en el estar ocupados estando ocupados. Pero después, cuando empezamos como que a despertar, empezamos a despertar justamente la conciencia y a hacer conciencia de qué es lo que nos pasa, de qué es lo que pasa con lo que nos pasa, etcétera. Y desde ahí podemos ver posibilidades de elegir compromiso. Y cuando vemos esas posibilidades de elegir compromiso y elegimos comprometernos, entonces es que podemos entrar en la acción, entonces podemos tener proyectos, entonces podemos participar de hacer lo que sea necesario hacer sin importar qué pase allá afuera. Entonces, para cerrar esta pequeña presentación, porque me podría extender muchísimo, les quiero dejar con una invitación a entrar en el estado de elección. ¿Cómo? ¿Cómo entramos en el estado de elección? Primero que todo, conecta con lo que te importa cuidar. Conecta con lo que te importa. Profundo. Siéntate. Cierra los ojos si es necesario. Respira. Céntrate. Enraízate. Conéctate con la tierra. Y pregúntate, ¿qué es lo que me importa? En este momento, ¿qué es lo que me importa? ¿Qué es lo que realmente y profundamente me importa? Y haz una lista con lo que dices que te importa. Escríbelo. Si te sale una lista larga, no importa. Toma esa lista larga, pero luego que tengas esa lista escrita, elige entre tus posibilidades y elige una, solamente una, con la que te comprometerías si solamente se te permitiera escoger una. Puedes escoger más, pero si solamente se te permitiera escoger una, elige esa. Y luego elige la segunda, y luego elige la tercera, y la cuarta si quieres. Y ahí vas a poderte dar cuenta de cuáles son tus prioridades actuales, pero tus prioridades actuales conectadas con lo que te importa y desde tu lugar de elección. Y luego recorre tus elecciones y ve mirando si generan energía positiva para ti o no. Si genera la sensación de carga o de obligación, esa no es. Si genera vibración de vitalidad, de energía, de entusiasmo, de ambición, aunque sea difícil, y no tienes que saber cómo, pero quédate con esa. Si te hace sentido, y pregúntate, ¿me hace sentido esto? Y pregúntate, ¿quedaría yo satisfecho si me dedicara por completo a este tema o esta área de interés en particular? ¿Podría yo tener mayor satisfacción, mayor orgullo, mayor plenitud si me le dedico a esto, si me hago cargo de esto y asumo una postura de entrar en acción en favor de lograr resultados acá? Si la respuesta es sí, ya estás en el estado de elección y ya puedes entrar en acción. Mínimo, mínimo, quédate con esto. Mi creencia, la que he elegido adoptar, es la siguiente. Siempre tenemos elección. Yo siempre tengo elección. Tengo por lo menos dos elecciones que siempre puedo hacer sin importar qué. Primero que todo, puedo elegir en qué poner mi atención. Y segundo, puedo elegir qué hacer con mi respiración.
te invito a elegir y a entrar en el estado de elección. Por lo menos de en qué vas a poner tu atención y qué vas a hacer con tu respiración. Si este episodio fue valioso para ti, te invito y te pido que lo compartas con alguien más. Con alguien más a quien tú creas que le puede servir, que lo puede inspirar, que lo puede movilizar a la acción, que le puede ayudar a entrar en el estado de elección. Compártelo, coméntalo, envíanos tus mensajes, tus comentarios con respecto a lo que has escuchado y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. ¿Te encantó lo que escuchaste en el episodio de esta semana? Bueno, la respuesta es simple. Significaría mucho para nosotros si puedes dejarnos una reseña y comentarios de 5 estrellas. Correr la voz realmente es la mejor manera de hacer crecer nuestro podcast y lograr cosas aún mayores. Gracias.